Bueno, buenas noches. No sé si se me oye bien, tengo un grave problema de voz, pero voy a intentar, ya que están tan incómodos, no cansarles y resumir algo de lo que traía preparado sobre este pueblo que para mí es tan sumamente especial por lo que les voy a contar. Quisiera empezar naturalmente agradeciendo la amabilidad de Francisco Garrido por haber pensado en mí para este acto y las amables palabras que José Luis Núñez me ha dedicado en su presentación, palabras naturalmente dictadas por su generosidad, mucho más que por lo que yo merezco. Quería decirles que cuando Paco me dijo que viniera a hablar sobre la tradición de Arcos, para mí, en primer lugar, me resultó muy emotivo, pero también tengo que decirlo, particularmente difícil, porque estar aquí para hablarles de algo que ustedes conocen mejor que yo es bastante difícil. El atrevimiento que tengo de estar aquí quizás se deba a los muchos años que he dedicado al estudio de esta literatura y al gran amor que por esta literatura siento. Fue a finales de los años 70 cuando, con unas hojas de papel, con una grabadora y con una enorme curiosidad, comencé a recorrer la serranía gaditana. Entonces empezaba yo mi investigación, los primeros pasos de la investigación literaria. Estaba haciendo mi tesis doctoral. Buscaba romances, los viejos poemas medievales que yo sabía se cantaban aún en otros lugares de España, pero que en Andalucía parecía entonces que estaban absolutamente perdidos. A pesar de que fue aquí, en Andalucía, donde a mediados del siglo XIX se descubrieron los primeros romances después de más de 2 siglos de olvido. Sé que saben que el romancero nació en las últimas centurias de la época medieval, que la gente entonces acudían al romance para contar los hechos cotidianos y los hechos azarosos de aquellos días, las batallas de moros y cristianos, la muerte de los caballeros ilustres, la alegría de los que ganaban las batallas o el llanto de los que las perdían. Es decir, el romancero era, en aquellos tiempos, el canal noticiero por donde circulaban todas las noticias de aquellos tiempos tan oscuros y tan difíciles. En el siglo XVI y XVII el romancero se hace tremendamente popular. Se convierte en poesía de todo el mundo. El pueblo los canta, los editores los editan, los escritores los componen. Pero ocurre que el romancero de tanto cantarse se agotó. A finales del siglo XVII los romances comienzan a ser despreciados por las clases más ilustradas y al final del siglo se produce un divorcio entre lo que se considera la poesía culta, la poesía escrita, que es la poesía de las élites, y el romancero, que pasa a ser poesía considerada vulgar, poesía considerada del pueblo, poesía considerada plebeya, que las élites rechazan. Entonces el romancero, despreciado por la soberbia del hombre de letras, se refugia en la memoria popular y ahí va a permanecer hasta bien entrado el siglo XIX. Parecía que el romancero había desaparecido de la historia de España. Y ocurrió que un día de enero de 1825, y precisamente aquí, en Andalucía, en una cárcel de Sevilla, un romántico erudito llamado Bartolomé José Gallardo compartía celda, estaba preso por sus ideas liberales, era la época de Fernando VII, compartía celda con 2 gitanos de Marchena, Curro el Moreno y Pepe Sánchez. Allí, los oídos admirados de aquel romántico que se quedaría absolutamente atónito, escuchó de boca de aquellos 2 gitanos que no sabían leer los ecos acompasados de un romance que estaba recogido en la época medieval. Era el romance de Gerineldo, que todavía se canta en este pueblo, la historia de los amores de la hija de Carlomagno Emma con su criado Eguinaldo, se llamaba en la historia en el romancero Gerineldo. Aquel descubrimiento significó algo absolutamente fundamental. Los románticos empezaron a buscar romances y se dieron cuenta que todavía pervivían, aunque en el siglo XIX solamente se encontraron algunos textos sueltos
lugares que no eran Castilla, en la periferia. Fue a principios del siglo XX, con la llegada del matrimonio Menéndez-Pidal, cuando comienza la gran exploración del romancero en todos los rincones del mundo hispánico. Les puedo decir, para no cansarles, que en los años 70 de este siglo se habían publicado colecciones de romances de todo el mundo, no solamente de España, sino de todos los lugares donde se habla español. América Latina, Portugal, Marruecos y lugares habitados por judíos sefarditas desde Estados Unidos hasta los más lejanos rincones de Oriente. Es decir, el esfuerzo investigador y la recopilación fue espectacular. En este panorama llegué yo, absolutamente modesta, sin saber qué es lo que ocurría en Andalucía. Me parecía imposible que aquí no hubiera romances. Aquí se descubrieron en el 19 y además se conocían romances de todo el mundo. Pero no sabía lo que me iba a encontrar. Y así empecé a recorrer los pueblos de la sierra. Y al poco tiempo, lo que comenzó siendo un trabajo académico, una tesis doctoral, se convirtió en algo que cambió mi vida para siempre, se los puedo asegurar. En ese contexto y en ese tiempo llegué a Arcos. Recuerdo que era el 2 de enero de 1982. Venía acompañada de un profesor de la Universidad de Sevilla, Pedro Piñero, y empezamos a recorrer el pueblo. Visitamos muchas casas, conversamos con mucha gente, y les quiero decir hoy aquí públicamente que tengo ocasión, que en todas partes fuimos bien recibidos y que nadie puso ninguna pega para regalarnos el tesoro que conservaba en su memoria. Arcos es un lugar absolutamente fundamental en la historia del romancero de Cádiz. Nosotros, después del descubrimiento de los romances que se conservaban en la sierra y lo que encontramos aquí, decidimos seguir investigando. Como ha dicho José Luis, llevamos desde los años 70 trabajando en la literatura oral y en este momento hemos recorrido todos y cada uno de los pueblos de Cádiz, la gran parte de los pueblos de Sevilla y muchos de la provincia de Huelva. En este momento tenemos recopilados más de 10.000 romances andaluces. Andalucía, que en los años 70 era una desconocida, puedo decir con orgullo que hoy ocupa un lugar destacado en el gran mapa del romancero de todo el mundo. Pero quiero decirles también que el mérito de esa aparición o de esa presencia de Andalucía no es nuestra, no es de los investigadores, no es de los estudiosos. El romancero es del pueblo, el romancero es de ustedes, y gracias a ustedes se ha podido conservar de generación durante siglos, durante 7 siglos, de padres a hijos. Les voy a hablar un momento sobre lo que significa Arcos en el panorama general de Cádiz y de Andalucía. Y para ello voy a intentar responder a 4 preguntas. Lo voy a hacer de una manera muy breve. En primer lugar, ¿cómo vive el romancero aquí? Nosotros hemos encuestado durante estos años a cerca de 1000 personas en toda la provincia. El romancero está vivo en todos los pueblos, todo el mundo recuerda romances. Pero hay que decir que el romancero en Cádiz, como en el resto del mundo hispánico, ya no se canta de manera espontánea. Hoy se han perdido las prácticas laborales, el trabajo del campo, la recolección de las cosechas, la pesca en el mar. Hoy la mecanización, los medios de comunicación han creado un tipo de vida absolutamente uniforme en todas partes y ya no hay lugar para el canto de romances. Eso ocurre en toda la provincia y eso ocurre también en casi todo el mundo. Sin embargo, Arcos es un caso peculiar, es un caso completamente diferente. En mitad de las inclemencias de esta civilización, como digo, que lo único que ha hecho ha sido maltratar los espacios de la canción tradicional, en este pueblo, en las zambombas navideñas y desde hace poco tiempo en Jerez, este pueblo es la última pervivencia espontánea del género en todo el mundo. Este es el único lugar en que se cantan los romances de una manera espontánea. No están como en el resto de Cádiz o en el resto de Andalucía o del mundo escondidos en la memoria de los transmisores. Aquí el romancero está absolutamente vivo. Otra cosa que es muy interesante en Arcos es quién canta romances aquí. Les puedo decir que en nuestras investigaciones el romancero es un asunto de mujeres. En Cádiz
hemos entrevistado a 823 mujeres y solamente nos han cantado de todos esa gente que le he dicho, 90 hombres. Es decir, el romancero es un asunto femenino. Tengo que decirles que el hombre es una persona que vive fuera de su casa, sobre todo en Andalucía, mucho más cerca de todos los avances que ha traído la civilización, y por tanto es una persona que está mucho más lejos de los ambientes donde se suele cantar la canción tradicional. Además, en Andalucía ocurre una cosa muy curiosa. El hombre andaluz siente una total y absoluta vergüenza de cantar romances. El hombre del sur dice que los romances son cosas de mujeres y que un hombre se desprestigia si canta, como ellos dicen, esos cuentos. Es curioso porque a los hombres les gusta el romancero, los hombres lo conocen. Sin embargo, todos los hombres que nos han cantado en sus casas, con sus mujeres y nunca en presencia de otros hombres, excepto en Arcos. Otra vez Arcos es la excepción. A pesar de que, como ustedes saben mejor que yo, la zambomba es un asunto donde las mujeres llevan el papel principal, los hombres en este pueblo no se avergüenzan de cantar romances, como se está demostrando en este acto, sino que se enorgullecen de poder conservar este tesoro tradicional. Les puedo asegurar que esta participación de los hombres en el canto de la canción tradicional es algo absolutamente inédito en todo el mundo hispánico. Es también otra característica que quería comentar con relación a este pueblo. Con relación a la gente que canta romances, me van a permitir muy brevemente que desde aquí envíe o les dé mi homenaje más sincero y mi recuerdo emocionado a todas las personas que en el año 82 me cantaron y me enseñaron su saber tradicional. En ellas quiero personificar a todas las personas de este pueblo. En primer lugar, Remedios y los miembros de su zambomba, Josefa, Antonia, Juana, Rafaela. Para todos ellos mi recuerdo. También mi recuerdo emocionado por la familia Capote Benot, que fueron absolutamente amables a la hora de transmitir un romancero excepcional. Y muchos más, Katy García, Antonio Salvador, Francisca Ordóñez. Y también, aunque no fue por aquel entonces, lo descubrí después, a mi cuñada Queca y a su hermana Isabel, que tienen un romancero también esplendoroso. En la tradición de la Navidad de Arcos, como ustedes saben, no solamente se cantan romances. Aquí las canciones y los villancicos tienen la misma riqueza que el romancero. Esa riqueza de los dos géneros, que no es el romancero, vuelve a ser excepcional en este pueblo. Dentro de las canciones que se cantan aquí, algunas tan populares como Garbanzos Verdes o La Calle de San Francisco, quería decirles solamente un detalle. Esas canciones y esos villancicos, Cuando el Eterno se quiso hacer niño, La pandereta suena, La señora Santana, no son poesía tradicional. Son tradicionales porque se cantan en una fiesta tradicional, pero desde el punto de vista literario son, podríamos decir, canciones populares, es decir, canciones que viven en la oralidad, en la memoria de la gente, pero son canciones o textos donde la variabilidad entre unos lugares y otros es muy pequeña. Sin embargo, es una auténtica canción tradicional el romance. Quiero decirles algo que es muy importante para mí, que es lo que he descubierto a lo largo de mi vida en este trabajo. Cada uno de los informantes o de los transmisores que nos cantaron o que cantan romances hoy son, por supuesto, diríamos, no me sale la palabra, transmisores de verdad de una tradición multisecular. Pero no solamente son eso, para mí son también creadores al mismo tiempo de esa tradición. La gente canta romances porque los romances le siguen diciendo algo en su propia vida. Y si cantan romances, los recrean continuamente. El romancero ha pervivido durante 7 siglos precisamente por esta recreación constante que los informantes, que los transmisores hacen cada vez que cantan un texto. Hubiera sido imposible que se hubiera mantenido un género durante tantos siglos si no se hubiera cambiado. Es en la creación, en la variabilidad, donde el romancero se presenta como fundamental y como único. Como ustedes saben también, en las zambombas de Arcos se cantan romances que podríamos decir que son de dos tipos. Por una parte hay romances que podríamos llamar patrimoniales. Son los romances documentados en el siglo XVI, que la mayoría de ellos tienen origen medieval.
Por ejemplo, el famosísimo romance en este pueblo de Don Bueso, al salir de los torneos, o La bastarda y el segador, los segadores, como ustedes dicen, o La casada de lejas tierras, o El hijo del rey moro, es decir, el romance de Tamar. Todos esos romances son romances antiquísimos, romances medievales. Por ejemplo, el famoso Al pasar por los torneos, que ustedes cantan tanto y que es tan popular en esta tierra, es un antiguo poema austriaco del siglo XIII, donde se cuenta la historia prácticamente igual que en el romance español. Es decir, la princesa que es cautivada y tiene que sufrir las vejaciones que le hace la reina cruel hasta que es descubierta por su hermano mientras lava en el río y llena de alegría tira las ropas de la reina al mar. Ese romance procede, como digo, de una tradición austriaca del XIII y dio lugar a baladas en prácticamente toda Europa, en Alemania, en Holanda, en Suiza, en muchos países escandinavos, pero el romance español es el que se ha conservado durante más tiempo y además el que ha conservado la historia de una manera más perfecta. Bien, junto a estos romances, digamos, patrimoniales antiguos, en Arcos se canta una serie de textos, una serie de temas que son mucho más tardíos, que se pueden fechar en los siglos XVIII y XIX, que tienen, a pesar de que viven en variantes, es decir, que son tradicionales, guardan una serie de diferencias importantes con los anteriores. Por ejemplo, El corregidor y la molinera, La mujer del molinero y el cura, son romances mucho más modernos, pero que han entrado de lleno en la cadena de la oralidad, en la cadena de la tradición, y que los informantes conservan y guardan en su memoria exactamente igual que los romances antiguos. Quiero decirles también otra cosa. No hay en Arcos, ni en toda Andalucía, lo cual es curioso, ni un solo romance fronterizo, ni un solo romance histórico antiguo, ni un solo romance épico. Los hechos antiguos de la guerra de los moros se han olvidado. A los transmisores actuales no les interesan esas historias, les interesa lo que tiene que ver con su presente, y lo que tiene que ver con su presente son sus preocupaciones inmediatas: el amor, el deseo, la familia, el adulterio, los grandes problemas con que el hombre se enfrenta continuamente. Es decir, los poemas que se cantan, los romances que se cantan, no se cantan por antiguos, se cantan porque siguen siendo absolutamente presentes y absolutamente actuales. Desde el romancero, la gente valora, juzga su realidad. Desde el romancero, la gente ordena, ejemplifica, canaliza los comportamientos. Desde el romancero la gente dice lo que está bien y lo que está mal. Es decir, ordena su mundo desde la literatura, desde la oralidad. Estos son los romances, digamos, más serios, más antiguos. Pero en Arcos, y esto también es especial de Arcos, como ustedes también saben, existe un repertorio de romances absolutamente peculiar en todo el mundo hispánico. Me refiero a un grupo de textos donde ya no hay que extraer ninguna lección moral. Son romances de guiño, de risa, de carcajada, son romances eróticos festivos, romances que lo único que pretenden es contar cosas que no tienen importancia y reírse de cosas que tienen mucha importancia. En estos romances aparecen maridos felices cornudos, monjas traviesas, curas sinvergüenzas y hasta santos que han bajado a la tierra, como San Pedro, para disfrutar de la carne. Les puedo decir que esos romances, que de una manera tan especial forma parte del repertorio de Navidad, es algo casi exclusivo de este pueblo. Y es curioso que estos santos desvergonzados y estas monjas traviesas convivan en la mente de los transmisores al mismo nivel que conviven los protagonistas de la otra gran vertiente del romancero de las zambombas de Arcos. Me refiero a los protagonistas del romancero religioso. El romancero religioso de Arcos, algo que tampoco es muy frecuente, es tan rico como el romancero profano. Los romances que se cantan aquí corresponden también a dos vertientes, los romances religiosos me refiero. Por una parte están aquellos romances que hablan de la infancia y del nacimiento de Jesús, como el famoso Hacia Belén salió un niñito, que es la huida de Egipto, o La Virgen va caminando, o La Virgen y el ciego. Es decir, romances que están inspirados, la mayoría de ellos, en hechos que los evangelios no recogen, y los evangelios canónicos no recogen. Proceden de leyendas piadosas
de los evangelios apócrifos, de muchos cuentos, donde se inventaron, para incrementar la fe y el sentimiento del pueblo, anécdotas triviales sobre la vida de Cristo y muchos milagros que tenían por protagonista a la Virgen. Esto es la continuación de la religiosidad medieval. En el medievo también la Virgen era la mediadora entre Dios y los hombres, y también ella era la que, como en el milagro del trigo tan conocido en este pueblo, era la que intercedía ante su Hijo para hacer que los hombres estuvieran felices. Es importante, muy importante, la riqueza que el romancero religioso de Arcos tiene, y es sorprendente, muy sorprendente, que esos romances eróticos festivos, esos romances patrimoniales, de cautivos, de incestos, de amor, se canten en Navidad, porque es una fiesta que por sus fechas, que por su carácter, parece que no admitiría esos cantes. Eso quiere decir que aquí la tradición está absolutamente viva. Y por último, para no cansarles, también le quería decir algo sobre la forma en que el romancero se canta en Arcos. Arcos es peculiar porque el romance se canta de una manera espontánea, como les he dicho. Es peculiar por la riqueza temática de su romancero, de sus canciones, de sus villancicos, pero es tremendamente peculiar por la forma en que aquí se cantan los textos. El ambiente lúdico de las zambombas está decidiendo de una manera definitiva la manera de cantarse el romancero, los villancicos y las canciones. En Arcos, la riqueza musical de los textos, la reducción de la historia que se cuenta es muy importante, es espectacular con relación a otros lugares. Hay que tener en cuenta que vivimos muy cerca de la floreciente canción flamenca y que naturalmente nuestro pueblo, Andalucía, está acostumbrado a hacer su lírica con 4 sustantivos preñados de significación. No necesitamos más, somos un pueblo tremendamente intuitivo. Entonces puedo decirles que las versiones de los romances de este pueblo, con relación a otras de todo el mundo, se caracterizan por su reducción, por su modernidad, por la capacidad de insinuar mucho más que de contar, y sobre todo, como les decía al principio, por la riqueza fundamental de su música, como vamos a oír dentro de un momento. Bueno, yo no quiero cansarles, sé que están todos, mucha gente de pie y que quieren oír a los que vienen después de mí. Solamente me gustaría terminar diciendo o teniendo ante la tradición una actitud positiva. Los investigadores que nos dedicamos a este mundo tan peculiar, nos solemos siempre quejar de que la tradición se está muriendo. A mí me parece que debemos dejar de añorar tiempos pasados. Es verdad que a lo mejor antes había más romances, pero también había menos pan. Y yo pienso que ahora y en el futuro hay y habrá menos hambre. Y estoy segura que habrá también muchos romances y que la tradición, como en este pueblo se demuestra con creces, aquí se quedará cuando nosotros nos hayamos ido. Muchas gracias. Muchas gracias a Virtudes Atero por esta sensacional conferencia que yo creo que en tiempo récord ha conseguido, porque estoy seguro, porque así me lo comentaba, que tenía mucho más material. Lo que pasa es que también, pues, viendo la cantidad de personas que hay en pie y para no prolongar demasiado este acto, pues ha resumido. Pero a pesar de ello, yo creo que ha sido bastante instructiva esta conferencia sobre precisamente la tradición oral en Arcos de la Frontera, de la que creo todos hemos tomado nota. Bueno, pues a continuación, y antes de dar paso a esos grupos que van a venir a continuación, vamos a llamar a este escenario a Remedios, porque yo quisiera que fuese precisamente Virtudes Atero, conferenciante, quien le hiciera entrega a Remedios y a las miembros a las demás compañeras de su zambomba que se puedan encontrar aquí, que suban al escenario para que reciban de todos nosotros este pequeño homenaje
Se lo hacemos con todo el cariño del mundo. Remedios, cuando pueda, vente para arriba. Ya nos gustaría poder hoy escuchar alguna de esas coplas, de esos romances de Remedios, pero bueno, ya hemos dado las explicaciones que son lógicas y creo que todos vamos a comprender perfectamente. Pero eso no es obvio para que no tengamos este gesto con estas veteranas de la tradición, precisamente, de Arcos de la Frontera, de la que hemos venido hablando. Viene Amalia, viene Remedios. Bueno, pues la que esté y quiera subir, que por favor pase. Virtudes, te invito a que seas tú precisamente, en nombre de todos nosotros, la que hagas entrega de este...
los primeros pasos de la investigación literaria, estaba haciendo mi tesis doctoral. Buscaba romances, los viejos poemas medievales que yo sabía se cantaban aún en otros lugares de España, pero que en Andalucía parecía entonces que estaban absolutamente perdidos. A pesar de que fue aquí, en Andalucía, donde a mediados del siglo XIX se descubrieron los primeros romances después de más de 2 siglos de olvido. Sé que saben que el romancero nació en las últimas centurias de la época medieval, que la gente entonces acudían al romance para contar los hechos cotidianos y los hechos azarosos de aquellos días, las batallas de moros y cristianos, la muerte de los caballeros ilustres, la alegría de los que ganaban las batallas o el llanto de los que las perdían. Es decir, el romancero era, en aquellos tiempos, el canal noticiero por donde circulaban todas las noticias de aquellos tiempos tan oscuros y tan difíciles. En el siglo XVI y XVII el romancero se hace tremendamente popular. Se convierte en poesía de todo el mundo. El pueblo los canta, los editores los editan, los escritores los componen. Pero ocurre que el romancero de tanto cantarse se agotó. A finales del siglo XVII los romances comienzan a ser despreciados por las clases más ilustradas y al final del siglo se produce un divorcio entre lo que se considera la poesía culta, la poesía escrita, que es la poesía de las élites, y el romancero, que pasa a ser poesía considerada vulgar, poesía considerada del pueblo, poesía considerada plebeya, que las élites rechazan. Entonces el romancero, despreciado por la soberbia del hombre de letras, se refugia en la memoria popular y ahí va a permanecer hasta bien entrado el siglo XIX. Parecía que el romancero había desaparecido de la historia de España. Y ocurrió que un día de enero de 1825, y precisamente aquí, en Andalucía, en una cárcel de Sevilla, un romántico erudito llamado Bartolomé José Gallardo compartía celda, estaba preso por sus ideas liberales, era la época de Fernando VII, compartía celda con 2 gitanos de Marchena, Curro el Moreno y Pepe Sánchez. Allí, los oídos admirados de aquel romántico que se quedaría absolutamente atónito, escuchó de boca de aquellos 2 gitanos que no sabían leer los ecos acompasados de un romance que estaba recogido en la época medieval. Era el romance de Gerineldo, que todavía se canta en este pueblo, la historia de los amores de la hija de Carlomagno Emma con su criado Eguinaldo, se llamaba en la historia en el romancero Gerineldo. Aquel descubrimiento significó algo absolutamente fundamental. Los románticos empezaron a buscar romances y se dieron cuenta que todavía pervivían, aunque en el siglo XIX solamente se encontraron algunos textos sueltos en lugares que no eran Castilla, en la periferia. Fue a principios del siglo XX, con la llegada del matrimonio Menéndez-Pidal, cuando comienza la gran exploración del romancero en todos los rincones del mundo hispánico. Les puedo decir, para no cansarles, que en los años 70 de este siglo se habían publicado colecciones de romances de todo el mundo, no solamente de España, sino de todos los lugares donde se habla español. América Latina, Portugal, Marruecos y lugares habitados por judíos sefarditas desde Estados Unidos hasta los más lejanos rincones de Oriente. Es decir, el esfuerzo investigador y la recopilación fue espectacular. En este panorama llegué yo, absolutamente modesta, sin saber qué es lo que ocurría en Andalucía. Me parecía imposible que aquí no hubiera romances. Aquí se descubrieron en el XIX y además se conocían romances de todo el mundo. Pero no sabía lo que me iba a encontrar. Y así empecé a recorrer los pueblos de la sierra. Y al poco tiempo, lo que comenzó siendo un trabajo académico, una tesis doctoral, se convirtió en algo que cambió mi vida para siempre, se los puedo asegurar. En ese contexto y en ese tiempo llegué a Arcos. Recuerdo que era el 2 de enero de 1982. Venía acompañada de un profesor de la Universidad de Sevilla, Pedro Piñero, y empezamos a recorrer el pueblo. Visitamos muchas casas,
conversamos con mucha gente y les quiero decir hoy aquí públicamente que tengo ocasión, que en todas partes fuimos bien recibidos y que nadie puso ninguna pega para regalarnos el tesoro que conservaba en su memoria. Arcos es un lugar absolutamente fundamental en la historia del romancero de Cádiz. Nosotros, después del descubrimiento de los romances que se conservaban en la sierra y lo que encontramos aquí, decidimos seguir investigando. Como ha dicho José Luis, llevamos desde los años 70 trabajando en la literatura oral y en este momento hemos recorrido todos y cada uno de los pueblos de Cádiz, la gran parte de los pueblos de Sevilla y muchos de la provincia de Huelva. En este momento tenemos recopilados más de 10.000 romances andaluces. Andalucía, que en los años 70 era una desconocida, puedo decir con orgullo que hoy ocupa un lugar destacado en el gran mapa del romancero de todo el mundo. Pero quiero decirles también que el mérito de esa aparición o de esa presencia de Andalucía no es nuestra, no es de los investigadores, no es de los estudiosos. El romancero es del pueblo, el romancero es de ustedes y gracias a ustedes se ha podido conservar de generación durante siglos, durante 7 siglos, de padres a hijos. Les voy a hablar un momento sobre lo que significa Arcos en el panorama general. Bueno, buenas noches. No sé si se me oye bien, tengo un grave problema de voz, pero voy a intentar, ya que están tan incómodos, no cansarles y resumir algo de lo que traía preparado sobre este pueblo que para mí es tan sumamente especial por lo que les voy a contar. Quisiera empezar naturalmente agradeciendo la amabilidad de Francisco Garrido por haber pensado en mí para este acto y las amables palabras que José Luis Núñez me ha dedicado en su presentación, palabras naturalmente dictadas por su generosidad mucho más que por lo que yo merezco. Quería decirles que cuando Paco me dijo que viniera a hablar sobre la tradición de Arcos, para mí, en primer lugar, me resultó muy emotivo, pero también tengo que decirlo, particularmente difícil, porque estar aquí para hablarles de algo que ustedes conocen mejor que yo es bastante difícil. El atrevimiento que tengo de estar aquí quizás se deba a los muchos años que he dedicado al estudio de esta literatura y al gran amor que por esta literatura siento. Fue a finales de los años 70 cuando, con unas hojas de papel, con una grabadora y con una enorme curiosidad, comencé a recorrer la serranía gaditana. Entonces empezaba yo mi